Amigos y amigas de Biopolítica Los de Abajo, tengan ustedes muy buenas noches. Eh, Nuevamente con ustedes en una nueva edición de nuestro programa eh, de fecha 2 de septiembre. Eh, Como ustedes recordarán, nuestro programa es un programa producido por el Movimiento de Desarrollo Sostenible MODES, movimiento de carácter ecologista, pacifista, libertario y democrático, que tiene por finalidad nuestro programa el de contribuir a la formación política de la ciudadanía. Nosotros no nos, siempre lo recalcamos, no nos financia nadie, es de nuestro propio peculio. No estamos para nada con las cúpulas partidarias, los grupos económicos del poder, los círculos intelectuales, sindicales, partidarios, y mucho menos de la prensa que nosotros conocemos, o que ustedes conocen, ¿no? La prensa mermelera, como se dice. En todo caso nos ubicamos modestamente dentro de la prensa alternativa. Ya venimos trabajando, ya nos acercamos al tercer año, y en medio de las crisis que ha venido ocurriendo en el Perú, los problemas que han venido ocurriendo, pero siempre de buscar la verdad y consensuar soluciones y alternativas que contribuyan pues a que estos problemas que tenemos se superen, por la vía del diálogo, del entendimiento, dejando bien clara, sentado nuestra posición también. No recurrimos a la violencia ni al insulto. Esa es una característica que nos ha animado siempre a estar en esta labor. El día de hoy estamos con el historiador Hugo Ballenas Málaga, conocido, editor, profesor universitario, y así ha estado, también ha aparecido en diferentes medios de comunicación, ¿no? Sucedió en el Perú, ¿no? Es el tema, Sí. es el programa al respecto a hechos históricos de nuestra vida republicana, fundamentalmente, ¿no? Entonces, sobre diferentes actores políticos. Víctor Raúl Bernoulli al frente del programa. El tema que vamos a tratar con él, muy importante. No es la primera vez que está con nosotros. Hugo, nuevamente es muy grato tenerte con nosotros, ¿no? Me acuerdo la primera vez que nos encontramos también fue en uno de nuestros programas iniciales, si no me equivoco, era sobre la crisis, ¿no?, que había generado la pandemia en el mundo, ¿no? Entonces nuevamente nos es grato entrevistarlo acá en su domicilio, en su biblioteca, para tratar el tema sobre los problemas pendientes ante la exigencia de una nueva constitución. Este tema ya lo hemos tratado con otros enterados sobre el tema, con el constitucionalista Fernando Cayayén, y así, con otros representantes también de la izquierda que han propuesto una nueva constitución. El señor Fernando Cayayén plantea el retorno a la constitución de 1979. Bueno, Hugo, en estos momentos, con la crisis política que vive el Perú, de todas maneras, a diferencia de lo que dice la derecha peruana, que antes decía que no era de interés de la ciudadanía, esta crisis política que ha generado pues la caída del presidente Castillo, ¿no?,
por este Congreso en una alianza, ¿no?, antinatura, izquierda-derecha, ¿no?, que ha costado la vida de 70 peruanos, ¿no?, que significó que se le haya defenestrado el poder del gobierno al presidente Pedro Castillo. De todas maneras, pienso yo, hubo que, si antes se decía de que el tema de la Constitución no estaba dentro de la agenda de los peruanos, del interés de los peruanos, creo que yo actualmente sí lo está, o de repente un poco más. Entonces, Hugo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Lo que todos los ciudadanos se les ha llevado a plantear, ¿no? ¿Hace falta o no una nueva Constitución? Nuevamente muy agradecido, Hugo, por tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí también. Bueno, en primer lugar, si queremos o no una nueva Constitución, es un derecho democrático totalmente legítimo. Decir que está o no está en la agenda va en contra del derecho de los ciudadanos que lo piensan así, de plantearlo. O sea, hay un clima ahí un poquito de parte de la derecha que es democráticamente equivocado, ¿no? Incluso si nosotros, los que estamos en esta habitación, queremos eso, tenemos perfecto derecho a plantearlo. Hasta un peruano, sí. Sí, juntar firmas y lo presentamos y todo. O sea, eso es parte justamente del derecho constitucional. Ahora, otra cosa es, entrando en el tema de qué constitución y para qué, hay algunos puntos que dentro de mi modesta opinión quisiera observar. Sí. Uno, tenemos un grave defecto. Tenemos muchas constituciones. ¿Esta sería la 13? Tenemos 12. Depende cómo lo contamos. Son 14 si contamos las de las Cortes de Cádiz, de España, que es una constitución cuando hubo una transición liberal, una apertura liberal, antes que luego Fernando VII todo lo deshaga, con influencia de Napoleón, y se aprobó esa constitución, se funcionó en el Perú. El primer diario El Peruano que hubo en Lima fue hecho bajo las Cortes de Cádiz, bajo la ley de prensa que se dio en Cádiz, y hemos tenido delegados peruanos. La primera ley de reforma agraria se hizo en Cádiz, no se cumplió en las colonias, entre comillas, y la Constitución de Cádiz establece que todos somos españoles, y hay españoles americanos, españoles peninsulares, españoles de Filipinas con los mismos derechos. La Carta de los Españoles Americanos de Vizcarra y Guzmán se basa en una expresión que tiene que ver con lo que fue después la Constitución de Cádiz, que es monarquía constitucional en todos los países que reconocen al Estado español, pero con exactos e iguales derechos, ¿no? Eso fue interrumpido luego por Fernando VII, el virrey Abascal, el de Abbas y Cal, que hay una tradición sobre él. No las quería cumplir, solo cumplió la de prensa, se arrepintió. Pero, por ejemplo, los levantamientos de los hermanos Angulo en el Cusco, de Pumacagua, de Francisco de Sela, han sido en nombre de esa constitución, solo que a veces no lo recordamos, y eso es un poquito injusto, ¿no? Más bien, Pumacagua está en contra de Túpac Amaru, ¿no? Como bien combatió Túpac Amaru. Claro. Pero era porque Túpac Amaru, bueno, eso es mucho antes de lo que pasa, ¿no? Todavía en 1780, el otro es 1812. Túpac Amaru quiere una república indígena donde él es José I, es el rey. Y en cambio, Pumacagua tiene un concepto más mestizo de la cosa, de la nación, y él está por una monarquía constitucional, que son las ideas que había en boga en esa época, incluso en Lima. Pero la diferencia es que era un inca, creo. Era un inca el que tenía que estar. Túpac Amaru quería ser otra vez un inca, ¿no? Era el Incarri, el regreso de los incas. En cambio, Pumacagua sí es un hombre que está más con la cultura castellana y está en contra. Pero cuando ha desaparecido Túpac Amaru, ¿Qué no contribuía a capturar? Claro, él incluso es ascendido. Pero cuando llegan las cosas de las Cortes de Cádiz, él quiere ese reconocimiento, igual jerarquía para todos los militares, igual sueldo, iguales derechos, por elegir diputados. Y es un proceso muy interesante que en verdad es la semilla de nuestra independencia, y también la semilla de la independencia de toda América Latina, solo que no estamos un poco olvidados y nos centramos mucho en José de San Martín y Bolívar. Bueno, contando esas son 14.
Contando la de la Confederación Perú-Boliviana, serían 13. Si descontamos esas dos, que según los historiadores, ¿no? La peruana-boliviana no sería peruana porque es con Bolivia, aunque también es interesante. Es muy indigenista esa constitución y quizás hubiera hecho falta que volvamos a estar unidos con el Alto Perú. Mira. ¿No? Pero si descontamos esas dos, son 12, ¿no? Con la del 93 nos iríamos a la 13, que es un número un poquito supersticioso. Ahora, lo que yo observo sobre las constituciones es que primero tenemos constituciones muy extensas, muy doctrinales, y donde parece que la gente se pusiera de acuerdo para hacer las cosas más difíciles, para hacer reformas, como se necesita una mayoría de 3/4 del Congreso, una serie de peticiones y cosas complicadas de tramitación. Entonces la gente como que se pelea desde el poder para hacer su constitución a su imagen y semejanza, y de que de antemano ya no lo puedan mover. Por ejemplo, en la época del 79, uno de los grandes temas que el APRA defendía, propuso, era la regionalización. Un tema muy importante, muy valioso. Pero era un palo encebado cualquier cambio en cómo se hacían las regiones y cómo se debían hacer y cómo se debían consultar. Y al final todo fue demasiado acelerado y la gente lo rechazó y no hubo regiones. Y hasta ahora es muy difícil tener una nueva ley de regionalización porque tiene de obstáculos la misma del 93 que se copia en ese tema lo del 79. Y cada vez hay siempre en una serie de temas cosas demasiado procesales. Por ejemplo, la Constitución del 93 tiene un largo desarrollo sobre cómo debe tramitarse los delitos en delitos de presidentes o de altos funcionarios del Estado que tengan que ver con malversación o corrupción. Ese es un tema del Código Penal. Y encima los que han hecho la Constitución son los más involucrados en corrupción. Y por ejemplo, también está cómo se tramita la renuncia, el juramento. Y una de las cosas que yo siempre, he considerado excesivo, es que se quieran poner cosas doctrinales. Deben ser para mí la Constitución un instrumento, quizás para eso haría falta una constituyente, muy simple, muy básico, y donde todo se pone que es cómo debe ser el Estado, cómo se debe elegir, y todo lo demás debe ser producto de constantes reformas, constantes mejoras por la población, sin tanto palo encebado. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que luego de decir gobierno unitario, representativo y descentralizado, en el 79 y en el 93, se pone en uno un Estado de democracia social, en el otro un Estado de socialismo, social de mercado. Eso no es jurídico, eso son cosas de doctrinas, y no tenemos por qué estar todos de acuerdo con eso. Si alguien está de acuerdo con la doctrina del mercado, está fuera del país, fuera de la Constitución, ¿no? ¿Y cómo debería decir entonces? Básicamente, gobierno unitario, representativo, descentralizado, donde se elige a la gente, hay separación de poderes y punto. Lo demás es un tema que decide libremente y si mañana gana la derecha, hace otro esquema, si mañana gana la izquierda, hace otro esquema, pero si la Constitución tiene una serie de normas tan complejas que tienen que ver más con modelos económicos y no exactamente con las libertades y los derechos a elegir, en mi punto de vista es demasiado. Y si vemos la historia de las constituciones, todas han sido como una manera de querer perpetuar proyectos políticos, tanto de generales, tanto de Bolívar, que quería su presidencia vitalicia, el Estado norperuano, Ramón Castilla con más bien un presidente liberal, con una serie de libertades excesivas para ingleses, franceses y todos esos, y al final todas han estado relacionadas con golpe de Estado. Las dos de Castilla son después de un golpe de Estado y elegir congresos a su favor, y así van todos. La de Ignacio Prado también. Ignacio Prado es el 67, una constitución y que es unicameral, y luego hay otro golpe de Estado que lo depone con Pierola en la plena guerra y restituyen la del 60, y la del 60 es la que sigue hasta el año 20 con Leguía. La de Leguía es también después de un golpe de Estado. La de Sánchez Cerro después de no solo golpe de Estado, sino muertos, perseguidos, deportados. La de Fujimori también después de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, a la vez que son constituciones demasiado densas
y que demasiado tienen que ver con modelos, en mi humilde punto de vista debe ser un instrumento básico que no se toca, no se mueve, y todo lo que es modelos económicos, estrategias de desarrollo, conceptos de políticos, de cómo debe ser manejarse el día a día del país, es un tema que da para todos, y que no haya tanto palo encebado. Si mañana un grupo quiere que haya empresas estatales, que Petroperú se fortalezca y se expanda, en buena hora, pero no lo permite la Constitución, ¿no? Y que hay que hacer un montón de firmas, un montón de procesos y discusiones sobre el sí o no, si se admite o no debate, y si merece o no tener un Petroperú otra vez, es excesivo, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay primero está por un lado los del 93 que quieren aferrarse a su modelo y no quieren más constituyentes, y antes de ellos estuvieron los del 79 también con su modelo más enfatizante en el tema de la propiedad estatal, en la economía, que tampoco querían que eso se cambie, ¿no? Y esas son, parte de eso son las inestabilidades políticas del país, me parece, que las cosas no tienen cómo desahogarse en la política misma. Y si hay una constituyente que ayude a que esto sea así, mucho mejor. Si vamos a poner la constitución de Cerrón y Perú Libre, no creo, ¿no? Estaríamos en guerra civil al día siguiente, y varias guerras civiles además, incluso los aymaras. No sé si me paso la raya, pero hay un movimiento de Evo Morales, tiene un movimiento intelectual que ensalza mucho a José Carlos Mariátegui, que se llama el marxismo indiano. Y el marxismo indiano es anti-leninista, anti-maoísta, anti todas esas cosas, y anti-propiedad estatal de los medios de producción. Y considera a todos los que adora a Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su libro de doctrina, Lenin, Stalin, todas esas cosas, que no son más que repeticiones del capitalismo explotador que denigra a los pueblos, y que el socialismo tiene que ser una cosa de las comunidades campesinas, destruyendo a la propiedad privada, industrial, etcétera, etcétera. Esa es la doctrina marxista indiana, que está de moda, además está extendiéndose, y que en todo caso sería otra guerra civil. Tendríamos así un desastre, ¿no? Mientras más doctrinaria sea una constitución, menos nos ayuda a que se consolide la democracia. Bueno, Hugo, no sé si esta parte era lo que se refiere último, es a cómo han sido nuestras constituciones, o es vendría a ser como una especie de pregunta, o mejor dicho, la pregunta, ¿no? ¿Cómo han sido nuestras constituciones? Ya, pero permítame antes de eso, ya que se han dicho varias cosas que tienen que ver a lo que yo siempre he dicho, ¿no? La continuidad de las constituciones, o de la constitución, como la constitución de las 13 colonias, ¿no? La constitución estadounidense, que es una sola, que solamente ha sido reformas y reformas, y creo que tiene 200 años, ¿no? Con muy pocas reformas. ¿No? Claro. Yo veo más reformas, porque una vez yo tuve en mis manos, me acuerdo al INNA, ¿no? Al Instituto de Cultura Peruana Interamericana, y en eso yo pedí ver la constitución. Las enmiendas. Y resulta que mirando la cuestión eran como 2 tomos. Y cuando yo vi, mirando, pues lo que es la constitución era así, pues, ¿no? Creo que los 2 tomos eran de 400 páginas, o claro, 600. ¿Sí? Y la parte de la constitución propiamente dicha eran, pues, así, digamos así, de 20 páginas. Y sí, además todo era enmiendas, ¿no? Sí, y ellos tienen la ventaja de que muchas no son nacionales. Hay enmiendas que son para un estado, para 2 o para 3. Mira. Y hay esa flexibilidad. Con eso listo, pero así han mantenido. Eso es más o menos lo que tú me decías, de que debería ser una constitución no tan doctrinal. Precisamente así tú lo ves la constitución de los Estados Unidos. Sí, lo veo un poco como eso. Lo de Estados Unidos es doctrinal también en parte. Es muy liberal, muy de defensa de la empresa privada, muy de defensa del derecho al territorio propio. O sea, dice que están por la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad es la propiedad en la doctrina de ellos, ¿no? Entonces hay... es poco solidaria, es poco preocupada por el tema de la responsabilidad con la pobreza o la educación pública, ese tipo de cosas. Están
son muy pequeñas y están vistas de diferente manera en los estados. Pero el principio de tener algo esencial, sí, eso, digamos, es válido porque es algo que está ahí y se mantiene. Por ejemplo, en nuestro caso, gobierno unitario o gobierno federal, eso es un tema básico. El gobierno federal también tiene sus ventajas. En la época de González Prada, él proponía un gobierno federal. Claro. También lo proponían en un comienzo Piérola, porque las realidades son diferentes. Y las regiones que hace falta que continuemos, que no sean los mismos departamentos, que sean como proponía Javier Pulgar Vidal, de costa, sierra y selva, transversales, para que se intercambien recursos y todo. Eso tiene características ya federativas, porque ciertas regiones necesitan ciertas legislaciones un poco particulares y hay ciertas autonomías, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos de las comunidades aymaras o de las comunidades indígenas amazónicas, quizás requiere un tratamiento político especial, que muy bien podría ser parte de una situación muy cercana a lo federativo. Algo que no se aplicaría a Lima o a Arequipa o a Trujillo, ¿no? Porque hay realidades sociales diferentes, perspectivas diferentes y también reivindicaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, el gobierno unitario, sí o no, ese es un tema constitucional importante. Pero hay que buscar una solución que se quede, no que cada 5 años o 6... Haciendo retrospectiva, entonces, ¿crees que tú, de que de todas maneras, así, haciendo cronía, hubiera sido interesante de que nuestras constituciones hubieran sido de carácter, en este caso, federativas? ¿Pareciera que sí? Eso es para discutir, yo creo que sí, pero el problema está en que en mucho del debate de regionalización hay una intención federativa interrumpida, como un coitus interruptus, ¿no? Porque por un lado se dice que el gobierno es unitario, que Lima mantiene ciertas preeminencias, y por otro lado se entrega a las regiones los poderes que tienen en Lima, pero 80% aquí, 90% aquí, por ejemplo, en el sector educativo, 60%, porque lo principal se sigue decidiendo en Lima. Y las direcciones desconcentradas, que se llaman, son como oficinas de los ministerios puestas en gobierno regional, pero que no tienen la misma capacidad de gestión. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con las obras económicas, solo se pueden hacer con empresas de su región. Y muchas de ellas no se pueden hacer porque no hay esas empresas en la región, tiene que hacerse con Lima. Y otra vez todo pasa al poder central, y al final la autonomía de la descentralización se vuelve una cosa limitada, una cosa incluso en conflicto. Entonces, Hugo, nuestra Constitución debe haber considerado un Estado federal. Claro, no hay que tener miedo a la palabra. O sea, descentralizar es reducir el poder central antiguo, y eso debe tener como norte que exista un poder alternativo que no es el central, que está en las regiones. Entonces, hay personas que, federativo, qué escándalo. Pero es el sistema que mejor funciona en muchas partes del mundo y evita también la corrupción. Entonces, o sea, con su propio Congreso, con su propio fiscalización, su propia Constitución, su propio Poder Ejecutivo también, ¿no? Sí. Claro, hay un poder central en los grandes temus, en la defensa, en las grandes leyes, como lo llaman las leyes federales en Estados Unidos. Claro. Pero hay también un presupuesto de ellos, de cada estado tiene su propio presupuesto, tiene sus propias elecciones internas, tienen su fiscalización, y pueden tener matices distintos de cómo se ven las cosas respecto a otras regiones. Ahora, yo creo que esta posibilidad federativa es interesante, pero hay que verla en relación a que existe una verdadera regionalización, no los viejos departamentos. Los departamentos que tenemos son el fracaso de la primera regionalización. Como no se pudieron hacer las macroregiones, o la región Cáceres, o la región Grau, o la región Ayala Torre, etcétera, o la región Mariátegui, hemos vuelto a los viejos departamentos y hemos repartido desordenadamente a la descentralización a esos niveles, y no cumple su finalidad, porque la finalidad de la descentralización y la regionalización es crear entidades autónomas poderosas, con recursos. Y la idea de Javier Pulgar Vidal, que es la que sirvió de base a la ley de regionalización en el 79 y en el 87, es que se unan costa, sierra y selva.
y que intercambien recursos y que transversales, ¿no? Y que tengan potencialidad incluso de exportación propia, ¿no? Que no tenga todo que pasar por Lima. Si es que eso se logra, que requiere una toma de conciencia, porque hay mucho patriotismo provincial entre nosotros, como en la época de cuando era Vizcarra presidente regional, que se peleaban los moqueguanos con los tuneños porque ninguno decía que quería ser jefe del otro. No es así. Si hay una región que quedó desactivada, que era la región La Libertad San Martín, en el proyecto del 87, se llegó a crear en el 90, y el problema era que primero entre ellos, Moyobamba y Tarapoto no querían ceder sobre cuál era la subregión, la jefatura, que no, tú no vas a hacer más que yo, y el otro tema es que ninguno quería aceptar a Trujillo. Y se generaba una cosa de que los trujillanos nos van a manejar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí y eso no es así, debe ser una cosa técnica, administrativa, claro, pero combinar. Por ejemplo, ahí también ha habido siempre, ¿no? ¿Por qué la sede debe ser no en tal sitio? ¿Por qué la sede no? ¿Por qué si se impone un departamento porque tiene más población, por lo tanto, ¿no? El que va a ser presidente o gobernador, ¿no? Va a ser el que tenga más ciudadanos, el que tenga más densidad poblacional, ¿no? Cuando eso muy bien puede ser, por ejemplo, una gobernación rotativa, ¿no? O sea, claro, ¿no? Con imaginación eterno, ¿no? Todo se arregla, y también con proyectos. O sea, si son tres departamentos, entonces el gobernador puede ser un gobernador, ¿cómo se llama? Rotativo, ¿no? Pro tempore, que llaman ahora. Claro. Claro, esa es la idea. Y también, por ejemplo, si hacemos una buena región Ica, Huancavelica, con el sur de Ayacucho, otras zonas, la gente de Huancavelica migra mucho a Ica porque no tienen trabajo. Los agricultores dejan sus campos porque los hijos ya no quieren seguir trabajando en la tierra. Hay una total falta de oportunidades. Y van a Ica. Entonces, ¿por qué no se van a unir con Ica en una cosa más grande? Y a eso ayudar a que no se vayan de Huancavelica. El problema está en que con esta discusión que no quiere pensar en macroregiones, estamos dejando que se sigan descomponiendo y acrecentando la pobreza. Y hay que verlo como un tema técnico. Si tal ciudad va a ser la sede es porque ya tiene capacidades para ser sede. Claro. Más adelante eso podrá cambiar. Mientras tanto también hay que trabajar. Puede alternarse también las sedes, ¿no? Claro. Entonces, si hacemos auténticas regiones y dejamos atrás los departamentos, ahí sí puede haber... tiene que haber un principio federativo, porque hace falta que ellos... autonomía. Sí. O sea, con su propia constitución federal, con su propio parlamento, su propio ejecutivo, su propio poder judicial, en el cual no intervenga. Solamente para casos ya de, digamos así, de que es común a todas las regiones del país, eso sí, no ya vendría a ser el gobierno federal, ¿no? Sí, y también siguiendo lineamientos que vienen de Lima para algunas cosas. Por ejemplo, el esquema del Poder Judicial tiene que ser trazado desde Lima y tiene los mismos principios, las mismas designaciones, las mismas combinaciones competenciales, etcétera, pero se hace directamente allá. O sea, el lineamiento viene de Lima, pero se hace autónomamente en el sitio. Un juez del Callao no puede atender un caso de Lambayeque y absolver a uno que comete, como pasa ahora. Como pasa ahora, ¿no? Hacen un delito en Lambayeque y lo llevan al caso acá para zafarse porque tienen contactos con el juez acá. Claro, ese es el problema que tenemos. Tenemos una situación, un Estado unitario que se está descomponiendo, está desgastado. El fracaso de la regionalización ha creado una descentralización que no funciona, que es puramente formal, y Lima ya no puede con todo esto. Y hemos creado una situación política en la cual crece la ineficiencia, la inoperancia, la corrupción, y eso tiene que cambiar. Entonces, uno de los temas es primero tener una constitución que sea muy simple, muy básica, muy funcional, que no esté mezclada con doctrinas políticas, con cosas del futuro, sino que establezca exactamente qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno, qué tipo de poderes, cómo se elijan los poderes, quiénes son los ciudadanos, ¿no? Y dentro de eso, de la más amplia capacidad de decisión a las futuras regiones. Como yo te he mencionado muchas veces, el sistema educativo, ¿no? Todo está visto desde Lima. La menos descentralizada es
es el sector educación. Los contenidos, los programas curriculares, las autorizaciones, los libros que se dan a los escolares, están hechos bajo molde limeño con todos sus defectos. Antes era medio proterrucún, se quejaban en el Congreso, en la época de Alan García, que había unas cosas medio ambiguas sobre la violencia, ¿no? Y ahora es al revés, que se elogia a Fujimori, ¿no? Sí. Pero ¿dónde están los contenidos que toman en cuenta la cultura xánica, la cultura aymara, su idioma, sus cosas, ¿no? Que son para ellos y no son iguales en otra región? Por ejemplo, el idioma sec, que se está perdiendo, que lo usan los campesinos todavía en Lambayeque y La Libertad, tiene que estar en un libro de educación escolar, pero eso no lo van a leer los de Ayacucho o los de Loreto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden combinar, de educación para el trabajo también, que tienen que ver con el clima, con la geografía. Sí. También eso permite valorar mejor su historia. Considerando los pisos ecológicos, ¿no? Claro. Que se encuentra cada región, que tiene cada región, ¿no? Que no son similares en todos los lugares del Perú, ¿no? Claro, hay una famosa batalla que se llama de Urcos, que es un distrito muy pobre en la época de la independencia en San Martín, que pertenecía antes a la Intendencia de Trujillo, que eran macrorregiones las intendencias en esa época, y donde fue la última batalla por la independencia de Trujillo en La Libertad, donde fue el último bastión que quedaba todavía de soldados realistas españoles, y hay unos famosos niños que son héroes. Pero como tenemos la historia también centralizada, entonces hay muchas cosas importantes que no se ven, no se examinan, porque nos quedamos en los héroes limeños, los que fueron presidentes, los que fueron generales, pero cosas como esas sí tienen importancia para la educación de San Martín, los héroes de ellos, o los héroes de la guerra con Chile que hemos tenido en ciertas provincias y ciertos distritos, que hay que saberlos apreciar en el sitio en que están, aunque no son de la misma talla de los que apreciamos en las grandes festividades nacionales. Y muchos episodios de heroísmo local, de trabajo desinteresado por el progreso de ellos. Entonces, buscar la esencia de lo que es cada región, su historia, su cultura, sus valores, sus riquezas. Pero siempre considerando también la historia nacional. También, claro. Pero eso sí pueden hacerlo ellos mismos. Entonces, ahí tienes algo que de ellos mismos nace, sin menoscabo de historia nacional. Su currículo regional, ellos lo harían partiendo de su realidad. O sea, claro. No al revés, partiendo de las cosas comunes que hay en la realidad nacional, pero precisamente por abocarnos tanto en las cosas comunes de la realidad nacional, la historia, la geografía, resulta que nos olvidamos las cosas específicas, características propias de las regiones, también en el campo geográfico, ¿no? Económico, social, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o sea, sería otra óptica la mirada, ¿no? De aquel que hace un currículo desde su región, ¿no? Teniendo en cuenta lo nacional, que hacerlo nacional, y resulta que abocarse a eso y sin querer, o muchas veces queriendo, se pasa por alto las características propias de cada lugar, ¿no? Claro, y eso hace menos útil la educación en los sitios, porque no se ven representados. Ajá. Por ejemplo, el uso de la medicina naturista, se habla mucho, hoy en día está en boga, pero ellos son, en las provincias es donde están esos productos y donde saben ellos procesarlos y usarlos. Pero el colegio médico sale y dicen que no. No, lo niegan. Al pobre ministro lo sacaron por impulsar la venta del agua a un agua, no me acuerdo. Pero ellos pueden potenciarlo eso desde su región, hacer lo que tenga valor. Cuando los chinos tienen su medicina natural, ¿no? Y precisamente afrontaron la pandemia por eso. Ahí hay otro tema, perdóname que te agregue, es el tema de la educación para el trabajo. Sí. En los países socialistas, Corea del Norte, Cuba, digamos, es como tabú hablar de ellos, pero en China más bien es interesante porque la gente ve que es un país exitoso y le llama la atención. En China la educación para el trabajo está desde los niños y tiene que ver con su ámbito regional, lo que ellos cultivan, lo que ellos saben hacer, la artesanía de su sitio, y con eso hay ingresos para sus colegios. Incluso hay fábricas, los chicos de secundaria hacen bicicletas, hacen herramientas, cosas, y también sobre todo el trabajo del campo, los cultivos tradicionales, con las tradiciones de ellos, es parte de la educación. Tenemos una educación ociosa, nadie hace nada. El chico acaba del colegio, no sabe realmente qué hacer con lo que ha obtenido. Pero acuérdate, que antes existían los politécnicos, las escuelas, los colegios técnicos. Claro, el Senati antiguo, pero que solo hay en Lima.
Y eso antes había. El tenebroso dictador Rodríguez, el que fomentó mucho la educación politécnica. Incluso la educación con especialidad, había secundaria comercial, había secundaria dividida en letras y matemáticas. Y todo eso está despotenciado, pero eso no se puede hacer desde Lima porque eso tiene que ver con la realidad de la zona. Ahí es donde entra a tallar, digamos, el tema regional y el tema de lo que tiene de valor en lo federativo. Entonces hay una gran riqueza de nuestros pueblos que son multiculturales, que solo se puede expresar bajo un esquema federativo, no se pueden expresar bajo el centralismo. Disculpe que reitere, ¿no? O sea, de todas maneras, que quedamos en algo, ¿no? De que un sistema federativo en el cual prácticamente le da la autonomía ¿no? al Estado, en este caso a la región, ¿no? Implica también no perder la unidad, ¿no? ¿No es cierto? Por no supuesto. Perder la unidad y decir, bueno, porque ese era el argumento en contra ¿no? del Estado federativo, ¿no? O sea, de que no, en un país como el nuestro no cabe un Estado federal porque implica la desintegración y en un momento dado, ¿no? las regiones fronterizas se quieran separar de nuestra, ¿no? del Estado nacional, ¿no? Entonces, sí. Si se quieren separar, no tiene nada que ver con lo que pasa, es porque algo anda mal y no están contentos. Claro. Entonces, el esquema federativo no es muy distinto al esquema descentralista que ya tenemos. O sea, hay un tema de nombres que asusta. Claro. Desde que hay descentralismo, ya hay un comienzo de federación. El problema está no en el grado de descentralización, sino en la dimensión de las regiones, que no funcionan. Tienen que haber regiones grandes, integradas, transversales, para que pueda tener sentido el regionalismo y también más adelante el principio federativo. Tal como estamos, no vamos a ninguna parte. Ya, entonces, ese es el tema. Entonces, y sigue habiendo unidad porque sigue habiendo amor al Perú, grandes estrategias nacionales, grandes lineamientos de política y de desarrollo, de todas maneras, solo que todo descansa mucho más que ahora en las propias regiones. Claro. Y no caminando en seco como pasa ahora con muchas regiones que dicen que pueden decidir y no deciden nada. No deciden nada. Todo al final viene del Lima, todo del centralismo limeño, ¿no? Sí. Ya, entonces, al final vemos que nuestras constituciones no resuelven muchos problemas, ¿no es cierto? Ya. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué relación ha habido entre los golpes de Estado y las constituciones? Así como tenemos una obsesión de ciertos gobernantes por tener su constitución, todo el que quiere como trascender tiene que dar su constitución, también tenemos el hecho de que se han dado en condiciones antidemocráticas y han sido más aún como la manera de continuar y legitimar un golpe de Estado, ¿no? Sánchez Cerro quiso hacer su constitución después que expulsó a la mitad del Congreso, metió presos no solo el Partido Aprista, muchos otros partidos, represión y muertos en todos lados. Y entonces da su constitución muy elegante, incluye cosas interesantes inclusive, pero es para prolongarse, ¿no? Esa constitución la revalida luego Benavides, añadiendo más años a su propio gobierno y retocando aquí y allá, pero con el ánimo siempre de tener algo a lo cual asociar su nombre. Y eso ha pasado a lo largo desde la Constitución del 23, que es la Constitución que está hecha, digamos, para mostrar un país independiente, pero cuando la mayor parte del país no es independiente, y donde ni siquiera se puede elegir a la gente libremente. Y desde el 23 hasta la Constitución de 1860, que estuvo vigente hasta 1920, solo podían votar los alfabetos. Claro, los que sabían escribir, los que no sabían leer y escribir no votaban. Sí, y hasta 1905, que hubo una enmienda a la Constitución, hasta 1905, casi un poco más de medio siglo, solo podían votar los alfabetos y los que tenían renta propia. Si uno era empleado obrero no podía. Y más antes, me acuerdo, incluso votaban los que tenían propiedad, nada más. Sí, en el año 23 dice hasta cuánto debes, si ganas tantos pesos puedes, ¿no? Sí, con ese reglamentarismo abusivo que tienen nuestras constituciones. Y hay en las estadísticas de población, la más confiable es la del año 72, que está hecha con técnicos americanos, con una serie de cosas del presidente Manuel Pardo.
La Constitución de 1872. No, la consulta poblacional. Las primeras... referéndums. Los primeros, datos estadísticos. De estadísticos, de casa por casa, de población. Se han hecho varios, pero hay uno muy importante del año 1872. Los primeros censos. Sí, y ahí se establece que los indígenas mestizos son aproximadamente el 60 al 70% de la población. Pero los analfabetos, los que no pueden votar, son el 84%. O sea, casi todo el Perú. Y no solo indígenas, o no solo nativos, gente que no habla castellano, sino también mestizos. Todos. Entonces, eso significaba que el problema es que la educación no llegaba a muchos. Así es. Entonces hemos tenido todo un siglo de 10 constituciones en el siglo XIX, donde se votan entre ellos. Los políticos se eligen, se deseligen, se dan golpe de Estado, y donde los derechos de la gente están en nada, ¿no? Sobre todo los derechos de las grandes poblaciones. Y en los últimos que hemos tenido, Fujimori, bueno, yo tengo muchos resquemores sobre la del 79, que está hecho en mucha alianza con el gobierno militar para quedar bien con él. Y uno de los principales temas, que es el tema de la intervención del Estado en la economía, es incoherente con la Constitución. La Constitución se supone que promueve la libertad de todo tipo de empresas y que el Estado defiende también a las empresas cooperativas, asociativas, etcétera. Pero el principio del Estado es que el Estado se reserva por sus propios intereses cualquier área que él quiera de la economía, por razones estratégicas, nacionales, etcétera. Y eso es un exceso, porque al final, ¿quién es el Estado? El presidente o cualquier gobierno. Es un acápite que parece más para el gobierno militar que para el gobierno civil. Porque evidentemente si eso hay es por ley y por una necesidad estratégica, no, una necesidad política, vista, examinada, etcétera, como puede ser la Copelco de Chile, que es una empresa estatal que combina proyectos y administraciones con empresas privadas y tiene que ver con la estructura económica de la nación, porque es la principal fuente de exportaciones y se entiende, ¿no? Pero si por cualquier tipo de motivo el Estado puede retener espacios para invertir económicamente, eso es un exceso que conduce a mal, ¿no? Sin embargo, el otro exceso también es deficiente, el que solamente puede estar en aquello que no interviene en la empresa privada, ¿no? Y sin estorbar a la empresa privada, con lo cual quiere decir que solo se ocupa de aquello que no es rentable, lo cual se contradice con la Constitución, que pretende que todo sea rentable. El gran tema que hay, y que sí está en el 79, que es lo que llaman la planificación concertada, es que el Estado ayude mediante su banca estatal, mediante proyectos de inversión asociados con gente privada, a crear espacios para que puedan invertir otros y pueda haber trabajo para otros. Y eso no lo hace la empresa privada, tiene que hacerlo el Estado, no hay otra manera. Ya. Hugo, después de haber visto, pues, ¿no? Que al final las constituciones no resuelven los problemas. Perú sigue tal y como está, siempre en crisis, no avanza como sociedad, no llegamos al desarrollo pleno. Viene, digamos así, una pregunta ya para finalizar nuestro programa, estimados amigos. Dos preguntas. Primero, ¿debemos volver a la Constitución de 1979 o hace falta una nueva Constitución? Y la otra, ¿qué propuestas urgentes hacen falta en relación a la constitucionalidad peruana? Dime, Hugo. Ok. Primero, yo creo que sí hace falta una nueva Constitución, pero bajo lo que expresé al comienzo del programa, una Constitución básica, simple, que permita más adelante un proyecto federativo, que permita hacer nuevas regiones, pero que no esté ceñida una doctrina social, que estén los derechos básicos, los poderes constituidos, la manera como se administra justicia, la manera como se hace ciudadanía, sin exceso de reglamentos, ni cosas capciosas, ni dobles sentidos ideológicos. Pero, por ejemplo, tú estarías, como plantea la izquierda, ¿no? Plantean una constitución multinacional. ¿Qué te parece eso? Primero debe ser un Estado representativo, debe ser un Estado... Un Estado plurinacional, mejor dicho, eso es lo que plantea, tipo Evo Morales.
tipo la Constitución boliviana. Ya, pero ahí el problema está de que el concepto plurinacional, porque si somos un Estado-nación, que es lo primero que tenemos que ver, y ese Estado-nación admite regionalismos y admite una federación de intereses, quiere decir que todas las partes sociales formamos parte de una sola cultura. En el caso del Estado plurinacional, es como que fuéramos varios países distintos y que podíamos incluso independizarnos y que tenemos incluso una historia divergente. ¿Qué es lo que plantean, por ejemplo, en España el principal partido de los catalanes? Que ellos no quieren ser parte de una España más federativa, sino quieren separarse de España, que no tienen nada que ver con España. En este caso... Y si se mantiene ligado a España, ¿cómo sería? ¿Un Estado confederativo? O sea, un Estado tipo Rusia. Pero ahí hay una contradicción, que los catalanes más duros dicen que no, hay que salirse. Si no, es una contradicción, porque si creemos que somos plurinacionales, quiere decir que somos una nación aparte, que no tiene ninguna necesidad de estar sometida a la otra nación, que tiene el poder central, incluso un rey, ¿no? En el caso nuestro, creo que somos un Estado-nación, hay una discrepancia, digamos, de fondo. Yo creo que los aymaras, los quechuas, los asháninkas, todos son en verdad culturas criollas, que usan... No son etnias aparte, no están en un mundo separado del nuestro. Hablan castellano, trabajan con nosotros, tienen mezcladas sus cosas con nosotros, o sea, usan celulares, ven partidos, les gusta Messi, apoyan a Argentina. No están, pues, no son un estado como los catalanes, como los vascos, que prácticamente tienen su bandera, estarían en condiciones de tener su propio ejército, su propia industria, o sea, es muy distinto, ¿no? Esos sí son estados. Eso sí. Allá algunos creen que sí somos naciones diferentes, pero yo creo que eso es un exceso y que hay que abogar más bien por la unión. Hay que fomentar la unión nacional y el mestizaje. Una de las grandes cosas del Partido Aprista, no sé si te acuerdas del Partido Aprista, un partido que años atrás. Luego un Alan García lo descuidó, lo puso mal. Pero bueno, una de las cosas, había un pensador, Antenor Orrego, y es el que decía que hay que estar en contra de todos los racismos y los nacionalismos, porque hay que crear la gran hermandad de todas las sangres, ¿no? Y que hay que combinar fortalezas, herencias, a crear una gran nación fusión. Y él pensaba por eso que había que hacer un nuevo mundismo en América, empezando por el Perú. Yo no creas que si te lo menciono, porque bueno, es con que viene la izquierda socialista, comunista, que dice, pues no, nosotros somos una sociedad en donde hay diversas nacionalidades, diversas naciones, y por lo tanto hay que hacer un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, yo no creo en eso, eso coincido contigo, ¿no? Bueno, esa es una, ¿no? En relación a las cuestiones del 79, ¿por qué no tendríamos que retornar a ella? Si retornamos a ella, yo observo de que primeramente no va a ser costosa, no sería una asamblea constituyente, ¿no? Que sería costosa, habría continuidad constitucional, digo yo, en términos creo que caben, ¿no? O sea, de que no sería otra constitución, no, o sea, no tendríamos que hacer más constituciones, ¿no? Es más pluralista, a pesar de que los comunistas en aquella época y socialistas que estuvieron en la Asamblea Constituyente de 1978-79 no firmaron la Constitución, pero gran parte del régimen laboral, por ejemplo, creo que aportaron ellos, ¿no? Entonces, porque tuvo notable presencia de sindicalistas en esa Constituyente del 78. Y obviamente no va a costar un sol al Estado, ¿no? Que sería con una asamblea constituyente. Además, la misma Constitución del 79 tiene una parte en la cual la reforma constitucional, aparte de los congresistas, también pueden hacerla, creo que 50.000 firmas, que pueden pedir, ¿no?, el cambio de la Constitución, total o parcial. Entonces, ¿tú no crees que con esos argumentos cabría el retorno de la Constitución del 79? Que lamentablemente se ha polarizado el país, ¿no? En aquellos que dicen no a una constituyente porque traerían, ¿no?, el modelo chavista, boliviano, ¿no? Y eso no queremos. Eso es la derecha, obviamente, para defender sus intereses, ¿no?
Y por otro lado, los que consideramos que pues mantener la Constitución del 93 pues es una Constitución pues más aún cuando se dice, se sabe de que y esto lo dijo pues Fernando Caí y lo ha mencionado y en todo momento lo menciona, que gran parte de la Constitución del 79 está en la Constitución del 93. Solamente lo que agregó pues Fujimori para hacerlo a su imagen y semejanza de sus intereses, ¿no? Le agregó las cosas que tenían que ver con la reelección, ¿no? El modelo neoliberal, lo que dices tú, lo doctrinario, lo económico, ¿no? El modelo neoliberal, los contratos ley y esas cosas, ¿no? Dime, entonces, tú estarías por una constituyente. En todo caso, para mí, por ejemplo, sería, ya, se retorna a la Constitución del 79, pero se convoca una constituyente que haría, pues, la Constitución, o sea, reformaría totalmente la Constitución. Ahí, por ejemplo, en eso, cuando yo pienso en esto de la reforma parcial o total, ¿qué te dice eso? Que cuando haces la reforma total estás hablando de una nueva, cuando la misma Constitución del 93 y la misma Constitución del 79 lo hablan, ¿no? Lo refieren total o parcial. O sea, ¿qué está hablando? De que se hace otra nueva Constitución. Entonces, yo no sé si me parece, es un contrasentido eso cuando hablan de la reforma total o parcial. ¿Qué piensas de eso? Bueno, veamos el tema brevemente porque ya nos estamos excediendo el tiempo. A ver. El primero es que yo estoy a favor de una nueva constitución que sea simple y básica, que no sea doctrinal. Y por tanto que cualquier reforma sea más fácil de hacer. Añadir, quitar cosas. Pero si le quitas a la Constitución 79, lo doctrinal que tú dices, se convierte en ley. O sea, por ejemplo, si nosotros... mi visión del Perú, ¿no? Que debe ser un estado con macrorregiones, y esas macrorregiones convertirse en un ente federativo. Claro, no puede hacerse con ninguna de las dos constituciones. Hace falta una nueva constitución que contemple esa posibilidad, porque eso está prohibido. ¿Cómo está prohibido? Por el concepto del Estado unitario en el 79 y también en el 93. Pero si tú le vas a dar pero si le das, por ejemplo, a lo que es la región, las regiones, se vuelven macroregiones, lo que se supone que debió haber ocurrido, porque no se han vuelto macroregiones con todos esos poderes que tú le das con la mayor y absoluta autonomía. ¿No estás llevándolo también a un estado casi con las características de estados federales? Eso esa posibilidad debe estar contemplada en una nueva constitución, debe permitirse eso a las regiones, y eso además tiene que ver con el sentimiento de un amplio sector del país. La gente que está queriendo una nueva constitución quiere regiones fuertes, incluso son profederativos, muchos de ellos. Es el clima que está creciendo en el país, tan cansado del centralismo de Lima, de la corrupción de Lima, la manera como Lima concede y a la vez quita los poderes a las regiones. Pero uno de los temas básicos más importantes de las dos constituciones tiene que ver con la capacidad del Estado para intervenir en la actividad económica. En el caso del 93 prohíbe absolutamente, y en el caso del 79 autoriza demasiado, casi más bien en consonancia con lo que era el gobierno militar y en contradicción con otros artículos de la propia Constitución, porque establece que el Estado puede reservarse cualquier tipo de actividad económica por razones nacionales. Pero ahí también no está definiéndose que eso tiene que ser en base a prioridades, en base a leyes y en base a intereses de desarrollo económico, y que no es una reserva, es simplemente consideraciones de necesidad del desarrollo del país que por ley el Estado aprueba. No tiene por qué estar en la Constitución. Por eso, mira, entonces... Más bien es un obstáculo. Si queremos hacer algo como Codelco, la Corporación Chilena del Cobre, que es a la vez estatal, es de cabeza estatal, pero a la vez es mixta en la base, que tiene proyectos y jurisdicciones, comercialización y proyectos con empresas privadas, no se puede hacer con la del 79 ni se puede hacer con la del 93. Y sí podríamos hacerlo en el futuro con otra constitución. Pero hay una cosita que, por ejemplo, Fernando Caí, constitucionalista, y Ramón Ramírez Erazo dicen bien claro por lo jurídico, dicen que una nueva constitución no anula a las otras constituciones. Esa es la diferencia.
Sí, la anula, la sustituye. Pero lo dicen juristas. No, una ley sustituye a la otra, eso está en los códigos. O sea, la cuestión es para efectos de los contratos ley, ¿no? O sea, que establecen de que pues estos contratos ley, ¿cómo se anularían? Dice, ¿no? A partir de la nueva constitución no tendría pues la prerrogativa de anular los contratos ley, porque supone que los contratos ley se han dado antes, ¿no? Con la Constitución del 93. Así es. Pero si tú retornas a la Constitución del 79, de facto, prácticamente, a partir de ahí, prácticamente quedaría sin efecto los contratos ley. Por eso, si suprimimos ambas constituciones, queda eso abierto para un nuevo contexto de hacerlo en base a la política. Vemos lo que nos conviene, vemos lo que no nos conviene. O sea, que ni cerramos la economía para votar a todos, ni la abrimos de modo excesivo como está haciendo ahora. En otras palabras, tú plantearías, o sea, que a partir, por ejemplo, si se hay una nueva constitución, todos los contratos leyes hasta ahora hechos quedarían ahí y ya no habría nuevos contratos leyes. Eso es lo que ocurriría si es que se mantiene, si es que se hace una nueva constitución, porque de acuerdo ¿qué dices, Hugo? Entonces. Bueno, resumiendo, en primer lugar, necesitamos que el Estado pueda incentivar el desarrollo económico y tenga capacidad y flexibilidad para asociarse también con otras empresas para crear empleos, explotar nuestros recursos. No es solamente que hay o empresas privadas o empresas estatales. Y nuestras constituciones, tanto la anterior como la actualmente vigente, más bien ponen limitaciones, no permiten esa flexibilidad. Si queremos tener, por ejemplo, una empresa minera poderosa en lo que era antes Marcona, que sea estatal, peruana y china a la vez, que es una gran cosa, porque participamos en el directorio, influimos en la comercialización, vemos cómo innovarla con una cuota en que se integre el personal peruano de manera eficiente, etc. Una serie de ventajas que nos daría esa empresa mixta, en la que ni siquiera hace falta que el Estado peruano tenga infraestructura minera, etc. No se puede. Primero nos lo prohíbe Fujimori, y en el otro lado está el extremo que solamente deben ser empresas estatales. No está considerado el tema de la empresa mixta. Y tampoco debería estar considerado porque es un tema demasiado minucioso. Debe estar considerado que el Estado puede invertir según la ley. Pero Hugo, te planteaba la cuestión de el pluralismo económico. Tú no te decía que no a la empresa del Estado, ¿no? También te decía la empresa privada, la empresa cooperativa, la empresa comunitaria, la empresa social. Pero la parte de la empresa del Estado está redactada de tal manera que el Estado puede reservarse todo tipo de privilegios y crear empresas estatales en cualquier actividad de la economía. Eso es un exceso. Si dentro de eso estuviera considerado que esto puede flexibilizarse, puede ser parte de una empresa mixta, etcétera, puede ser, pero igual, eso es demasiado poner en una constitución. Basta decir que el Estado, de acuerdo a la ley, puede intervenir económicamente en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. No tiene que ser ni que todo debe ser estatal, ni que todo debe ser privado. Yo sí recuerdo la Constitución 79 que no habla de lo mixto, ¿no? No habla de lo mixto. ¿Sí? Y es demasiado enfática en que el Estado tiene privilegio. Entonces no se trata de eso. La ley tiene el privilegio y el Estado hace falta que participe. Prohibir al Estado es un exceso también irracional, ¿no? Y se ensañan con Petroperú, que es una empresa debilitada por culpa del fujimorismo, cuando pudo haber crecido de forma importante y haberse desarrollado en otro sentido. Entonces, lo que me parece fundamental es tener una constitución muy básica, muy flexible, que permita oportunidades y no las restrinja, y dentro del cual permanezcan los viejos contratos, incluso puedan mejorarse. Y también, si el Estado puede intervenir en algunas cosas, que intervenga en buena hora, sobre todo para crear oportunidades en las zonas de selva más empobrecidas, en el Brain, por ejemplo. Según los liberales, pues, no solamente el Estado interviene en los lugares donde no haya empresa privada, dice, ¿no? Claro. ¿no? Ese es el principio de la subsidiariedad, ¿no? Sí, pero el principio de subsidiariedad incluye que toda inversión debe ser rentable, porque no se considera el principio social dentro de la teoría de la subsidiariedad. Entonces, si vemos que en el Brain o en las zonas cocaleras de otras partes del Perú hay un exceso de corrupción, narcotráfico, empobrecimiento, esclavización de la gente, miseria, entonces, si la empresa privada va a ver ahí, no puede ir porque no tiene cómo trabajar, tiene que haber reglamentos, tiene que haber una presencia del Estado que pone normas, pone orden. Y dentro de poner orden, da oportunidades, crea espacios donde puede haber este tipo de inversión y esta no se puede, esta sí se puede, con banca de ayuda al desarrollo, con asesorías técnicas, con promoción, proyectos promocionales como se hacía antes en muchas épocas del Perú.
Y esas cosas no se pueden hacer, pues, con la última constitución, y tampoco queda claro pueden usar la primera en contra de eso, es el problema, porque no está considerada la empresa mixta. Entonces, el gran peligro es que nos encerremos en que no hay que cambiar ninguna constitución, que sería un gravísimo error, porque tenemos muchos problemas que no permiten la inversión privada que sea efectiva. Y por otro lado está que crezca la propaganda pro constitución, pero en manos de la gente extremista, que quiere, como la constitución del proyecto de Perú Libre, estatizar toda la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Y a eso no debemos llegar, porque eso empobrece aún más, es el reparto de la pobreza. Estatizar y socializar cuando no hay desarrollo industrial es un crimen, nos vamos al hoyo. Entonces, esa es la idea general, ¿no? Entonces, una constituyente, porque la ventaja de la constituyente es que se discute la cosa a fondo de lo que pasa en el país, y hace falta que se discuta. Sí, ¿no? Y segundo, que esta sea básica, no sea ideológica. Y tercera, que en el tema económico el Estado sea flexible y permita hacer nuevos tipos de estrategias y multiplicidad de oportunidades. El problema económico, pero con las nuevas variantes hoy que se te habla de empresas, ¿no? Claro, públicas o asociativas, qué sé yo. Y que el Estado pueda participar, no las asociativas como una cosa de fuera, solo privada, o como cosa puramente cooperativa, mutual, como empresa de pobres, sino que puede hacer también con ayuda del Estado convertirse en empresas prósperas, como ocurre en todas partes, en Suecia, en Alemania, en Israel, en muchas partes del mundo. El cooperativismo, el sindicalismo y la empresa asociativa mixta es fundamental, y a eso debemos ir, ¿no? Y para terminar, Hugo, lo que es las propuestas urgentes que hacen falta en relación a la constitucionalidad peruana. Digo yo, ya, si vamos a una constituyente, ¿cómo debe ser la composición de esta constituyente? Dime tú. Y a propósito, creo que tiene que ver con la constitucionalidad, ¿no? Porque el origen de una constitución, ¿no? Va a determinar, ¿no?, una nueva constitución, ¿no? Y de ahí no, si esto es constitucional, el origen cómo debe ser, a partir de qué, cómo debe ser esta asamblea constituyente, corporativa, de partidos, o mixto, qué sé yo, dime tú, ese también es el gran problema, ¿no? Claro, primero es el gran momento para revisar nuestro sistema electoral. Ya. ¿Cómo elegimos a los congresistas? Estamos en un desastre. Cualquier tipo sin calidad entra de congresista y ni siquiera es conocido en su sitio. Tiene que ser una asamblea representativa en proporción a determinado concepto poblacional y de gente calificada y conocida en su medio. Y según eso, hacerse una elección en la cual no haya más ni los invitados, ni el compadreo antiguo, ni que los jerarcas del partido decidan quién van, ¿no? Tiene que ser todo hecho. Tiene que haber previas, como ya se está haciendo, libres, ¿no? Y dentro de eso tiene que ser una única instancia colegiada, ¿no? Debe ser vinculante el partido, o sea, que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, lleven directamente a cabo los procesos de elección interna de los candidatos de los partidos. Yo creo que sí. Como en Uruguay, creo, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí. Y acabar ya con esos feudos partidarios de antes, que ha hecho mucho daño al país, pues, ¿no? En el caso del partido aprista se recuerda como algo mítico, ¿no? Calle de la Torre le decía a un dirigente obrero, no, tú no, ahora va a estar porque creo que él es mejor que tú, ¿no? ¿No? Y eso, sí, el jefe sabía. No, pues así no es. Si la gente eligió tal compañero para que vaya al Congreso, tiene que ir. O a tal otro, ¿no? Entonces, eso tiene que estar normado por ley. La derecha también, ¿no? Que no sean, claro, los líderes históricos, dicen, ¿no? Que al final determinan. Y ponen a sus argollas. Cambian sus allegados, ¿no? Tiene que haber gente calificada y fiscalizadamente elegida. Y no creo que deba ser corporativo, un solo tipo de ciudadano. O sea, los partidos. Que los partidos sean los que compongan esa constituyente. Sí, y hay que volver a legitimar a los partidos, no los partidos que ya están, que se inscriban nuevos partidos y que en base a eso... Tú plantearías de que, por ejemplo... que sea una revolución política la constituyente. O sea, en este caso, por excepción de que la valla electoral sea... Para esta vez, aunque se inscriban 20, 30 partidos, todos se pueden inscribir.
No, deben inscribirse partidos nuevos. Para el 78 por eso, estaban todos obligados a inscribirse de nuevo. Claro. Solamente los que lograron las firmas. No había valla electoral, o sea, no había la de que, o sea, actualmente para hacer un partido nacional tienes que tener, ¿cuánto? Creo que medio 1.000.000 de firmas. Creo. No, eso tiene que cambiarse, tiene que ser más flexible también. Porque ¿cómo? ahí ¿Cómo? Se genera mucha trafa, esas cosas. Claro. Sí tiene que haber un local y un mínimo de inscritos por cada región, eso sí. Yeah. Pero el mínimo de firmas no, porque eso no, pues, se presta para, ¿no? Es un negocio eso. Hasta Kenji estaba en ese negocio. No, militantes reconocidos, locales reconocidos, acreditados en el Jurado Nacional de Elecciones, y eso es suficiente. Y de ahí la probidad de los integrantes de las candidaturas. Sí, la probidad, o sea, de que no o sea, hay que escanear la vida de ellos, o sea, que no tengan por supuesto, judiciales, ya son figuras públicas. Claro, demandas, ¿no? Y obviamente eso es lo que a veces el Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE se les ha escapado las hojas de vida, ¿no? Es que ahora con la ventaja de la digitalización todo puede ser público, ya no pueden haber cosas ocultas. Claro. Eso es lo bueno que... Procesos judiciales, sentencias, todo eso. Entonces, ahora, una última cosa. Hay el criterio que he escuchado en alguna gente, sobre todo de izquierda, de establecer, obligar a tener cuotas en los partidos. Por ejemplo, tal cantidad de mujeres, tal cantidad de xánicas, tal cantidad de aymaras, ¿no? Como obligado. Y yo creo que no. El problema, hay que estar abierto a que participen, pero tiene que ser gente que tiene sus propios méritos, sea cual sea su origen, no porque es mujer o no porque es quechua, sino que en su sitio, en su provincia, de la que es originario, es conocido y ha hecho cosas, y por tanto merece estar, ¿no? Ese es el criterio que prima. No ventajas así indirectas por conceptos políticos o ideológicos. O la cuota de los travestis, esas cosas. Hugo, nos hemos quedado, obviamente, en esta parte, obviamente faltaría tratar más, creo que quedaría pendiente esto, lo anecdótico de cómo se hicieron la Asamblea Constituyente del 78, ¿no? Los hechos, el contexto social que se vivió en esa época, ¿no? Creo que lo iremos a tratar más adelante. Sí, acá tenemos, acá están todas las actas y los documentos de la Constituyente. Claro, ahí para que, ¿no? Ver, ¿no es cierto? Todas esas cosas y que en el caso de que se dé una nueva constituyente, entonces se tenga en cuenta, ¿no? Amigos, entonces terminamos Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos a Hugo por su presencia acá con nosotros, y será una nueva oportunidad con Biopolítica Los de Abajo. ¿Ya? Buenas noches. Gracias.